Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala. Muy buenas noches, estimados panelistas, estimado moderador. Nos acompaña el señor Carlos Ponce, que nos visita de Washington, Joel Hirst, que nos acompaña también de Washington, Julio César Cabrera de Honduras, Roberto Vendana McEwan de Nicaragua y Daniel Ceballos de Venezuela. Estimados socios y socias de Asociación de Gerentes de Guatemala, distinguidos funcionarios de gobierno, miembros de la prensa, señores representantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes del cuerpo diplomático, estimados amigos y amigas que nos sintonizan a través de Guatevisión y Emisoras Unidas, muy buenas noches. Esta noche tenemos un foro muy especial denominado Experiencias de éxito y fracaso en democracias latinoamericanas. El artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala se refiere al Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Y para moderar el panel que tenemos el día de hoy, déjenme presentarles al doctor Carlos Ponce, del Reagan Fassel Fellow del National Endowment for Democracy, coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia y miembro del Comité Directivo del Movimiento Mundial para la Democracia. Por favor, un aplauso para nuestro moderador y panelistas. Bienvenidos a Guatemala. Muchas gracias. Podemos comenzar por orden a nivel regional y después vamos con las experiencias de cada uno de los países. Entonces me gustaría que arrancara Joel contándonos un poquito de los modelos del ALBA y qué similitudes encontramos en alguno de estos modelos que puedan darnos una idea de que hay una estrategia regional de mayor nivel más allá de lo que la gente ve a simple vista. Como dijo Carlos, yo estoy escribiendo un libro desde hace 9 meses sobre la Alianza Bolivariana de Hugo Chávez, la Alianza Bolivariana para las Américas, que es un plan del presidente Chávez y Fidel Castro para, ellos dirían, integración regional, es lo que se llama. Esto es el mayor plan, el plan más importante de la política exterior del gobierno de Venezuela. Entre todos los que embarcan el ALBA, es el que más a ellos es la creación que ellos quieren. Han gastado probablemente más de $60 mil millones en este plan por los últimos 5 años. Entonces, cuando pones ese nivel de dinero detrás de lo que estás intentando hacer, hay que tomarlo en serio. Entonces, realmente este no es un acuerdo de comercio, este no es un acuerdo de integración, yo diría que es más bien un tipo de confederación. Lo que dicen y hablan es la creación de una patria grande, más o menos emulando el sueño de Simón Bolívar de hace 200 años. Esta vez creen que lo van a poder hacer a través del liderazgo del presidente Chávez, del dinero petrolero de Venezuela, y por supuesto toda la disciplina que trae el sector de inteligencia y el sector social de los cubanos que han ido trabajando en esto por muchos años. Entonces, ¿cuál es la estrategia del ALBA? Ha terminado el momento en que un gobierno puede financiar guerrillas por todo el mundo. En el siglo XXI hay que buscar otros mecanismos y otras maneras de tratar de buscar aliados y cambiar gobiernos para que sean amigos, para que participen en un plan, en un plan regional de este estilo. Entonces, esto es básicamente la estructura del ALBA, es tratar de avanzar
es un plan imperialista de tratar de traer otros miembros bajo la influencia y la esfera del presidente Chávez y también el presidente en este momento, Raúl Castro. Entonces, cuando ellos hablan de una forma muy específica porque están intentando crear lo que ellos dicen un nuevo orden mundial. ¿No se escucha? Disculpa. Ellos dicen que quieren que el actual orden mundial termina para traer un nuevo orden mundial que no está guiado por el imperio y los Estados Unidos y Europa, etc. Entonces, cuando uno ve un poquitico de lo que están hablando ellos, están atacando directamente a lo que nosotros llamamos la democracia representativa, por supuesto. La democracia representativa se caracteriza, y todos ustedes saben esto muy bien, por la progresividad y la irreversibilidad de los derechos humanos que todos nosotros obtenemos a través de los tiempos. El principio fundamental es que la legitimidad del gobierno viene del permiso de todos los gobernados. Eso es básicamente el principio. Y el lema, si quiere decirlo, sería la libertad, la vida y la oportunidad de perseguir nuestra propia felicidad. Y todos nosotros bajo eso es lo que nosotros creemos de la democracia. Y esto viene con muchos derechos que son otra vez progresivos: derecho de la vida, derecho de libertad de expresión, derecho de libertad de asociación, derecho de libertad de la propiedad privada, procesos judiciales abiertos, transparentes y no sesgados, y todas las cosas que nosotros sabemos. Todos estos derechos de lo que estamos hablando ahorita son mecanismos de control imperial que no les deja a ellos realmente satisfacer las necesidades de las mayorías. Entonces ellos quieren y hacen, cambian la idea de democracia representativa con la democracia participativa y protagónica, que suena muy bonito. Y todo el mundo habla de eso, y ¿quién podría estar en contra de dejar al pueblo participar? Lo que quieren decir con la democracia participativa y protagónica es que el gobierno trae su legitimidad del permiso de las mayorías permanentes. Ellos dicen que, según sus teoristas más importantes, gente como Heinz Dietrich o Norberto Ceresole, hay que destruir la oposición porque esa oposición está enfrentando el derecho legítimo de las mayorías permanentes de tener sus necesidades básicas satisfacidas. Y ellos utilizan el lema de patria, socialismo o muerte. En términos de esto, utilizan el proceso de voto, el cambio constitucional que pasó en Venezuela, que pasó en Bolivia, que pasó en Ecuador, que casi pasó en Honduras, y en Nicaragua todavía no, pero usan eso para tratar de imponer palabras que pueden dejar la puerta abierta para una mayor parte, ellos dirían mayor participación del pueblo en los referendos y los plebiscitos, a través de esta ventana que abren en todas las constituciones, y generalmente las primeras constituciones no se leen tan mal. Hablan mucho de derechos y hablan mucho pero el problema es que dejan abierto esta oportunidad de utilizar el mecanismo del referendo para coartar los otros derechos, otra vez que los bolivarianos dicen que son derechos que impiden a su habilidad de gobernar. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dice: la separación de poderes debilita el Estado. Entonces ellos van en contra de cosas como el derecho a la propiedad privada, y por eso uno ve en Venezuela unas expropiaciones bárbaras y cada día más al azar pareciera. Igual tú ves en Bolivia el proceso de, por ejemplo, expropiación del sector de gasífero, y el manejo político de las expropiaciones para satisfacer al gobierno actual. También al mismo tiempo ellos están creando, además de no respetar los derechos internos, el de la asociación, el de la libertad de expresión, y por eso uno ve en todos los indicadores de grupos como Transparencia Internacional o como Reporteros Sin Fronteras que los derechos se van cortando. Ellos también internacionalmente
se retroceden de todas las instituciones que nosotros hemos, como comunidad internacional y comunidad americana del norte y del sur, construido para tratar de proteger todos los derechos que nosotros hemos obtenido. Entonces, el Declaración Americana de Derechos Humanos, el Covenant Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las leyes de la guerra, la Convención de Ginebra, la Convención de Viena, etc. Entonces hay algunas cositas, y voy a terminar rápido aquí. Cuando ellos intentan hacer esto, utilizan, por ejemplo, mecanismos como la cortación de todos los derechos, como de derechos o ley internacional de la guerra. Ellos hablan bastante en el eje militar de una guerra de guerra asimétrica, y esta guerra es una guerra, lo que dicen la guerra periférica, y le trae bastante relación con el Islam revolucionario. Y estas guerras periféricas le traen contacto a los bolivarianos con grupos irregulares como las FARC, como ETA, como ELN, como Hezbollah, como Hamas, y exactamente también con el gobierno de Irán, que ellos ven que el mejor ejemplo de un país que ha logrado enfrentarse a los Estados Unidos y a Europa ha sido Irán. Entonces, de ahí viene también la relación y el crecimiento de los iraníes en el hemisferio. Esto también viola la ley. Guerra asimétrica es terrorismo, es armando a civiles, es dando doctrinas militares en los colegios. En Venezuela se cambió la Constitución diciendo que todo ciudadano tiene la responsabilidad de proteger a la patria frente a invasión, que eso pone a todos los civiles del país como blancos en una potencial guerra con cualquier otro. Entonces, esto también es ilegal. Y todo eso se basa en una idea muy agresiva de la soberanía, de que si a mí me eligen y yo tengo el derecho de hacer básicamente lo que a mí me da la gana dentro de mi país. Irónicamente, este tema de soberanía ellos mismos violan. El ALBA es también muy depredador en términos es un modelo imperialista. Ellos utilizan lo que se llaman los movimientos sociales del ALBA como los nuevos guerrilleros del siglo XXI. Y lo vivieron bastante en Honduras con el Frente Nacional de la Resistencia Popular, financiado por Chávez para trancar calles, para causar problemas, hacer desastre, crear ingobernabilidad, que finalmente trae a cambios, de vez en cuando, cambios hasta de regímenes. Eso pasó también en Venezuela, en Bolivia con Evo Morales, y hay bastante injerencia, según las cosas que yo he visto, en países hasta con El Salvador, que quieren que El Salvador pertenezca al ALBA. El Salvador no quiere, el presidente Funes no quiere, pero están intentando. En República Dominicana, y esto, bueno, voy a dejar eso ahí. La estructura del ALBA, para terminar, sí existe. Ellos tienen un consejo permanente, tienen una secretaria ejecutiva en Venezuela, tienen los proyectos nacionales, que son 12, que van para satisfacer las necesidades básicas de las mayorías, utilizando muchísimo apoyo del dinero venezolano y la experiencia cubana en haciendo programas de Yo Sí Puedo, programas de Misión Milagro, todos hemos escuchado de eso, para tratar de ganar y mantener las mayorías permanentes que ellos necesitan para continuar a avanzar su plan político en los países. Y eso es el punto débil y el tendón de Aquiles de los bolivarianos. Sí van a elecciones, son sesgados, son manipulados, pero tienen que ir porque tienen que seguir demostrando a todo el mundo que siguen siendo mayoría permanente. Y ahí, como vemos en Ecuador en este momento, de vez en cuando eso trae problemas. Entonces voy a dejar eso ahí, pero gracias. Muchas gracias, Joel. Él ha venido haciendo todo un estudio regional, lleva un tiempo investigando cada uno de los países de ALBA, incluso visitando algunos de ellos. Claro, aquí hay que dejar señalamiento claro de que no es una revisión a tendencias ideológicas entre izquierdas y derechas. Estamos hablando de un proceso político de control social de una estructura que se
tratando de controlarla, incluso yendo en contra de países contra El Salvador, yendo en contra de otros países que tienen cierta estabilidad, no importa cuál sea la tendencia ideológica, pareciera que es un control integral, que creo que después podremos hablar más de eso. Ahorita vamos a tener con nosotros la experiencia venezolana, un poquito Daniel Ceballos, contarnos un poco de lo que ha sido la experiencia, una experiencia como joven. Además yo comparto algo con ustedes que decía Daniel esta mañana, decía, bueno, que cuando comenzó el gobierno de Chávez, él ni siquiera tenía edad para votar. Chávez ya lleva 13 años en el poder, con un irrespeto a la institucionalidad, a la manipulación de los programas sociales para el control de las masas, y eso te da un control posterior electoral. Y el gendarme necesario, es Chávez el único capaz de seguir el proceso para que el país pueda seguir adelante en su propia revolución. Creo que es bueno que nos cuentes un poquito de lo que está pasando en Venezuela, la crisis de institucionalidad, cómo llegas tú a esto y cuál es la experiencia también del movimiento joven en Venezuela. Carlos, en el año 98 este servidor tenía 15 años, hoy tengo 27 y aún está la misma persona en el gobierno. Y quizá hace 12 años los venezolanos teníamos los mismos problemas que tiene el pueblo de Guatemala. Teníamos desempleo, teníamos inseguridad, teníamos los problemas que ustedes viven hoy. Y nadie advirtió de que esos problemas iban a dejar de ser, quizá, se iban a mantener esos problemas, pero ahora íbamos a tener peores problemas, los peores. O sea, una Venezuela 12 años después, que ya no comparte los mismos problemas de la mayoría de los pueblos del mundo, sino que tiene que preocuparse ahora por una crisis política que a diario nos somete a una intolerancia y violencia política, en donde hasta la familia se ha desmoronado en esta lucha entre chavismo y oposición, entre socialismo del siglo XXI y capitalismo, y hemos pasado a otra etapa. O sea, yo considero que los venezolanos vivimos una situación que causa la mayor indignación posible que pueda pasar una sociedad, que es no ser reconocido por el otro. Y definir la democracia como concepto, el gobierno que emana del pueblo, el pueblo que se da su propio gobierno, en donde hay separación de poderes, en donde existe un debido proceso, justicia, donde existe Estado de Derecho, donde se defiende la vida y se procura el progreso y la calidad de vida. Bueno, nada de eso existe en Venezuela. Nada de eso, porque ha sido desde hace 12 años una tarea implacable por parte del presidente de la República, Hugo Chávez, de hacerse una camisa de la democracia venezolana a su medida. Y ha venido transformando desde el momento en que llegó el Estado, la Constitución, sus instituciones, para que pueda mantenerse en el poder el tiempo que sea necesario. Cuando llegó en el año 98, producto de la crisis interna de los partidos políticos y de la ausencia de una respuesta a las necesidades sociales del país, lo primero que hizo fue transformar la Constitución, reformarla y pasar, por ejemplo, de una Constitución que tenía una legislatura bicameral a una sola Cámara, de darle más atribuciones al presidente, una Constitución, si se quiere, mejor que la anterior, porque incluye muchos derechos y garantías que antes no estaban, pero que es una Constitución netamente presidencialista y que le da atribuciones infinitas al presidente, hace de todo, es alcalde, es concejal, es gobernador, es todo, es legislador, hace de todo. Y lo siguiente que hizo al cambiar la Constitución fue empezar a destruir progresivamente cada institución y hacerse de cada uno de los poderes del Estado. Y no solamente se hizo de los 3 que tradicionalmente tienen todos los países, sino de los 5 que ahora existen en la Constitución. Ya tenían el Ejecutivo, se hizo del Legislativo, se hizo del
social, del electoral y del ciudadano. Todos los poderes en manos de un solo hombre. Bueno, en las elecciones de 2006, en su segunda elección, que gana aplastantemente, luego de ganar el vicepresidente, para que ustedes tengan idea, el vicepresidente de la República fue quien estaba de presidente del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, hoy alcalde de Caracas. ¿Y en qué cabeza cabe que el árbitro electoral ahora se convierta en el vicepresidente de la República? Una muestra de poder absoluto y de generar dentro de la población desconfianza en el proceso electoral y someter aún más a esa mitad del país que no reconoce como venezolanos. Y bueno, en el pasar del tiempo fue acomodando cada institución y fue absorbiendo cada institución para controlar el poder absoluto como hoy lo tiene. Y eso pues ha generado gravísimos problemas en el manejo de la institucionalidad venezolana y de la democracia venezolana. Yo considero que en Venezuela no hay democracia. Les cuento esto porque a nosotros nadie nos los contó. Nosotros no tuvimos la oportunidad de que alguien se sentara enfrente de nosotros y nos dijese lo que yo estoy diciendo hoy acá. Quizá otra fuese la realidad, ¿no? Quizá muchos hubiesen pensado en el futuro y no hubiesen tomado la decisión que muchos tomaron. Y bueno, la experiencia venezolana no se queda en Venezuela. Tenemos la grandeza de vivir en un país que tiene de todo. Tiene petróleo, hierro, bauxita, tierras para cultivar de todo, lugares hermosos para hacer turismo, gente que se levanta a diario a construir patria, a echarle pichón, como decimos nosotros, y que está sometida a una violencia extrema, más de 150.000 asesinatos, 93% de impunidad, desempleo enorme, 40% de los venezolanos están en la informalidad, pero esos 40 son trabajo formal para el gobierno, así que esa no es la cifra del gobierno. Tenemos 30% anual de alza de los precios, de 30% de inflación anual, y tenemos el año 2009, por ejemplo, pasamos en penumbra, en tinieblas, porque la crisis eléctrica afectó a todo el país y pues condenó a los venezolanos a vivir sin electricidad, a la empresa privada sin poder producir. Y bueno, todos estos problemas que les estoy hablando han conducido al deterioro del aparato productivo, una Venezuela que hoy importa el 80% de lo que consume y que ha pasado a ser de un país que había trabajado en construir y diversificar su economía a un país netamente monoproductor y dependiente del petróleo, con el agravante de que el gobierno del presidente Chávez y el mismo presidente Chávez ha sostenido por 12 años un mensaje de que trabajar es malo, de que el empresario es malo, de que el Estado es el que debe ser dueño de todo y es el que debe darle todo al pueblo. Y cada vez más dependientes del pueblo, y tenemos cientos de misiones, unas buenas y la mayoría malas, pero que sustentan la popularidad. Y para ir resumiendo, Venezuela está hoy en un retraso político, económico, social, cultural. Nos detuvimos en el tiempo. El mundo va el mundo va hacia allá y Venezuela va en dirección contraria, en un vehículo con las luces apagadas, en un túnel, sin chofer. Allá va Venezuela en sentido contrario y tratando de impulsar a muchos otros en ese mismo camino. Y bueno, esa es brevemente una descripción de lo que como venezolano puedo traerles el día de hoy.
Gracias Daniel por la visión de Venezuela. Por ahí decían que era un autobús en bajada, donde además eliminaron los frenos y pusieron un loco a manejar el autobús. Era una cosa de esa lo que decían por ahí. Pero no toda la realidad. Lo interesante es que en el mismo periodo que ha estado Chávez en Brasil, durante el mismo periodo del gobierno de Chávez, en contrapartida de eso, Brasil ha salido de ser un país casi que subdesarrollado a ser una potencia y ha salido de la miseria. 22 millones de personas han salido de la miseria en Brasil, y Venezuela tiene los mismos niveles de miseria que tenía hace 12 años o más. Ahora vamos a ver una experiencia con Julio, cómo llega Honduras a la crisis que se presenta con la pérdida de legitimidad de un gobierno, la crisis de transición o de golpe, o como lo vayan a llamar, quien lo quiera llamar, como lo quiera llamar, pero se da una crisis de gobernabilidad previa, durante, y se trató de hacer una crisis posterior que se logró solventar gracias a lo que es mecanismos de sociedad civil y mecanismos internacionales funcionarios, y como un gobierno ha empezado a como que tratar de componer las cosas, ¿no, Julio? Primero, me siento muy satisfecho que el que introdujo al foro habló de un instrumento que no hay que olvidarse nunca, que es la Constitución de la República de Guatemala. Su servidor siempre camina con la Constitución política de Honduras en los últimos 24 meses. Y alrededor de esta Constitución voy a compartir con ustedes muy sintéticamente qué fue exactamente lo que pasó. Sucintamente, gracias. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en Honduras? Ustedes saben que la democracia hondureña inicia en 1980 en el retorno al orden constitucional después de tener 10 años de regímenes militares. En el 80 hay un proceso electoral y se pacta esta constitución que está vigente hasta el día de hoy. Y han pasado 8 presidentes, 8 procesos electorales en Honduras, y debo decir con propiedad que todos los presidentes, desde Suazo Córdoba hasta Zelaya, ha tenido el deseo siempre de reelegirse. Eso quiere decir que los gobernantes en Honduras, esa crisis de seguir en el poder es la que terminó con lo que sucedió con Zelaya el 28 de junio del 2008. El 85, el doctor Suazo Córdoba quiso también vulnerar el sistema político hondureño y quedarse 2 años más. Y así sucesivamente todos los gobernantes que hemos tenido han tenido esa inquietud de quedarse. Pero esta Constitución no le permite, porque dice claramente que cada 4 años hay elecciones generales en Honduras para elegir un nuevo gobierno. Entonces la crisis se viene erosionando a partir de intentar quedarse en el poder desde la base de la democracia. Y efectivamente estalló la crisis con Zelaya, porque violentó los procedimientos constitucionales. Y por supuesto que la población del mundo no tuvo pues la posibilidad de ver exactamente por qué y cómo los hondureños tomamos esa decisión. Imagínese usted, desde el primer día de la toma de posesión del presidente Zelaya, comenzó a violentar esta Constitución ahí mismo después de jurarla, y continuó violentando todo el estamento jurídico y político de la nación.
Sin embargo, los hondureños no quitamos la vista del proceso electoral y lo que salva a Honduras fue precisamente que se hizo, la Constitución establece que hay dos procesos electorales en Honduras, unas elecciones primarias y unas elecciones generales. Las elecciones primarias son en más o menos entre el tercer año de gobierno, los partidos políticos van y eligen sus candidatos. Y ese elemento salva a Honduras por cuanto se elige con voto directo y secreto las elecciones internas de los partidos políticos. Y por supuesto que ya estaba electo todo el andamiaje de los partidos políticos cuando la crisis. Y eso entonces dio peso a rescatar la institución del voto. Es decir, que el pueblo es soberano para elegir sus candidatos a cargos de elección popular y eso tenía un peso bastante extraordinario porque se hizo bajo un cronograma y se hizo bajo una observancia de la comunidad internacional y también de la sociedad civil. Se inició un diálogo con todos los sectores por cuanto el diseño de Zelaya era confrontar permanentemente, a los primeros que comenzó a confrontar permanentemente fueron a los empresarios, a dividirlos, a crear un cisma complejo para la iniciativa privada y por supuesto la iniciativa privada tiene mecanismos de diálogo, de conversaciones y así fueron conversando en todos los niveles superiores de la empresa privada, los niveles intermedios, fueron dialogando y con los partidos políticos desconociendo la institucionalidad de los partidos políticos, atropellando toda la parte institucional. Y eso entonces obedecía a un diseño que los hondureños no sabían, que eran los arreglos tras bambalinas con el proyecto político bolivariano de Venezuela. Uno podía ver los mecanismos de plática del presidente Zelaya dialogando con el ALBA, dialogando con otros escenarios en el sur y en el norte, cosa que cualquier ciudadano pues ve que una nación debe de abrirse a conversar con todos, pero no a vender sus intereses, que es una gran diferencia. Cualquier ciudadano que intente modificar la forma de gobierno termina su mandato en forma isofacta. Él y el que lo sigue, y tiene una penalidad de 10 años en el ejercicio público. Y ese artículo constitucional fue pactado en 1954 para proteger la institucionalidad de los regímenes militares de toda la década de la dictadura de Honduras. Y se retoma en la Constitución del 82 y es vigente actual. Ese artículo se lo aplicaron al presidente Zelaya, la Corte Suprema de Justicia. Lo que sucede es que el artículo no tiene ningún procedimiento para enjuiciar a un presidente y por supuesto la Corte Suprema de Justicia determinó tomar esa decisión después de que se incumplieron dos fallos. Un fallo en el cual la Corte de Apelaciones le indicaba al presidente: usted no puede ir a una consulta porque violenta estamentos constitucionales y violenta el sistema judicial hondureño. Él fue hacia adelante, fue a rescatar material electoral en manos de un fiscal por órdenes judiciales a la Fuerza Aérea hondureña. Y eso estamos diciendo que está a 3-4 días de la decisión. Todavía el presidente, en la noche del 28, hubieron intensas conversaciones toda la semana, casi más de 24 horas para salvar al país y hacer que hubiera la posibilidad de ir hacia adelante en el proceso electoral que ya estaba a la vuelta del esquina. De manera de que el mundo entero no conoció la realidad y obviamente la historia misma va a ir dando cuenta. Y yo comparto con ustedes el informe de la Biblioteca del Senado Americano que establece el análisis de la Constitución hondureña y también el informe de las Naciones Unidas sobre la conflictividad política. Muy rápidamente,
Eso puso bravo, pero súper bravo a don Chávez. Y fíjense que evidentemente el Congreso elige a su presidente, el presidente del Congreso era don Roberto Micheletti, el vicepresidente hondureño había renunciado, no había más que el Congreso nombrar a don Roberto para que concluyera el mandato constitucional. Eso levantó epítetos de Chávez, inclusive, miren lo grave que le pasó a Honduras. El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el doctor Escoto, hace la penalidad y con insulsa van en un avión venezolano hacia instalar a Zelaya con la presidenta Kirchner y otros presidentes desde Washington, y van hacia el territorio hondureño en un avión venezolano. El presidente Roberto Micheletti toma la decisión y les indica que si hay un segundo más de ese avión, procede también con la Fuerza Aérea Hondureña. ¿Saben lo que significa eso? Claro, el atentado para luego acusar al régimen de crear un conflicto mayor para Centroamérica, ni tan siquiera el conflicto, porque iba a vulnerar lo que son los lineamientos constitucionales. Felizmente el avión aterriza en El Salvador con Insulza y con otros presidentes de la América del Sur y de Centroamérica. Eso también tiene que ver muchísimo porque Chávez creyó que esto ya lo tenía en su mano desde México para abajo para sus propios beneficios, como ha venido diciendo Venezuela, y eso vivió el pueblo hondureño. Luego, la disputa de las elecciones. Imagínense ustedes que el país está convocado al proceso electoral y todo este grupo y todo este capital de los petrodólares en contra del proceso electoral hondureño. Igual los hondureños dijimos, la salida a la crisis se llama el proceso electoral, abocando el principio de la legitimidad del pueblo de elegir sus autoridades legítimamente en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales. La discusión que se fue dando para el reconocimiento de Honduras fue torturosa, donde países no querían reconocer al Estado de Honduras y a la actual administración, y fue entonces que poco a poco la verdad se viene diciendo en el mundo, y todavía se va a seguir diciendo la verdad cuando aparezcan hechos como lo siguiente. Honduras es beneficiado de la deuda externa, y la deuda externa queda en 1.600 millones de dólares, y Zelaya y su grupo en 2 años y medio elevó la deuda externa en 4.600 millones de dólares, y nadie sabe a dónde están esos recursos, de manera de que es complicado, y luego la presión de la comunidad internacional, pero felizmente se llega a un acuerdo que se llama el Acuerdo Guaymura-San José, que da algunas pistas de salida y da la posibilidad de que el país vaya al proceso electoral bajo una serie de acuerdos. La Comisión de la Verdad, que la preside un guatemalteco, fue vicepresidente, y todos los acuerdos que Honduras ha ido cumpliendo. El último tiene que ver con los juicios de Zelaya, que fueron por la Fiscalía no bien concebidos, porque él estaba fuera de la nación, del país, cosa que es también por parte de sociedad civil. No fue bien que el presidente haya salido, en virtud de que el 102 constitucional no le permite a ningún ciudadano hondureño ser expatriado. Y por supuesto que eso tiene que ver muchísimo con la decisión de las Fuerzas Armadas, que actuaron en consonancia también de esta Constitución, que le da mandato a las Fuerzas Armadas respetar la Constitución y las leyes, y así procedió. Ahora, el Código Penal, que esas son cosas que están en el análisis, también establece
que el mal mayor con el mal menor. Entonces las Fuerzas Armadas y las instituciones decidieron sacar a Zelaya para no ver un derramamiento de sangre de hondureños que pudiese ser mayor de los 500 en ese momento, y por supuesto estuviéramos en una guerra civil hoy día. Entonces la decisión fue por el mal menor, que es sacar a Zelaya para que el país pudiese dar una salida. He hecho así una síntesis, pero muy apretada, de esta conflictividad. Muchísimas gracias, Julio. Julio además llevó adelante todo un proceso de observación electoral de sociedad civil para el día de las elecciones y para el proceso de pacificación, incluso reclamándole al mismo gobierno que estaba de turno ahí unos procesos muy transparentes. En el caso de Roberto, tenemos una persona que viene del sector privado, que ha participado del sector gobierno, preside ahorita una de las organizaciones más importantes de sociedad civil y ha estado preocupado porque se generen además plataformas de diálogo dentro de la oposición en Nicaragua para ver una posibilidad real de un proceso democrático abierto en Nicaragua que le ponga contrabalance a los planes reeleccionistas del presidente Ortega. Y creo que es bien importante la impresión de Roberto sobre lo que está pasando ahorita en Nicaragua. Hay similitudes con algunos países de Latinoamérica, una primera dama hiperactiva, unos procesos electorales que se van violando porque se viola la norma, como se ha dado en algunos países de la región, para el tema de la reelección electoral. Entonces, con ustedes, Roberto. A mí siempre me gusta basarme en el índice democrático del Economist Intelligence Unit, para así tratar de usar un termómetro, un medidor, un monitor objetivo, y que no hablemos nada más del corazón o del estómago, sino que podamos objetivamente medir dónde efectivamente nuestras democracias estén aumentando, mejorando o estén empeorando. Y quiero enumerar las 5 categorías que mide este índice democrático para tenerlo fresco en nuestras mentes. 1 son los procesos electorales y el pluralismo. 2 son las libertades civiles. 3 es el funcionamiento del gobierno. 4, la participación política. Y 5, la cultura política. Y en este sentido, mi pretensión hoy no es venir a señalar ni a criticar un gobierno específico, sino más bien a tratar de entusiasmar y de inspirar y de comprometerlos a ustedes, a nosotros, que somos los que realmente tenemos que hacer la democracia. En este sentido, así como Julio citó al secretario general de la ONU, yo quisiera en lo personal hacer referencia a una de las citas que me inspira a mí, y es una encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, Dios es amor, donde dice que no podemos quedarnos al margen de la construcción de una sociedad más justa. Y es por eso, como cristiano, como ciudadano, como padre de familia, como empresario, que yo en lo personal me involucro. Y nuevamente realmente agradezco a la Asociación de Gerentes de Guatemala que me da esta oportunidad para estar aquí también en Guatemala aprendiendo de ustedes, y ojalá esto sirva para ir fortaleciendo la red no solo latinoamericana, sino centroamericana, para que las relaciones y las comunicaciones se fortalezcan y podamos, como ciudadanos, como empresarios, estar al frente de la democracia indistintamente de los partidos políticos. Como les dije, yo quisiera, pues lastimosamente, señalar cómo desde el punto de vista de Hagamos Democracia en Nicaragua,
vemos que la democracia ha venido en retroceso. Y hay 5, tal vez 4, y el quinto punto es más como un ejemplo de caso de lo que está ocurriendo en cuanto a la libertad de expresión. Pero me voy a referir al fraude electoral del 2008, a la violación a la Constitución del actual gobierno, a la centralización del poder, al ALBA mismo, que en el caso de Nicaragua es un negocio familiar. Y el quinto punto, como le digo, es un caso que estamos viendo en esta semana, en estos días. Al fraude electoral quiero referirme, tal vez habrán escuchado que en el 2008, en noviembre del 2008, tuvimos elecciones municipales. Hay 150 municipios en Nicaragua y el Consejo Supremo Electoral actual se robó 40 municipios, 40 alcaldías. ¿Y cómo lo hicieron? Dieron a conocer únicamente el 65% de los resultados. El otro 35%, obviamente, que no les favorecía al partido de gobierno actual, fue engavetado y no fue publicado. En el caso de Managua, específicamente donde hicimos observación electoral como Hagamos Democracia, nosotros denunciamos esta manipulación y este fraude, lamentablemente por la ley electoral y porque el Poder Judicial está en manos del partido de gobierno, no prosperó nuestra denuncia. Pero eso sí fue obvio para toda la comunidad internacional y para la ciudadanía misma. En cuanto a la violación a la Constitución, quiero señalar que en nuestra Constitución es prohibido la reelección continua. O sea, el presidente de turno no puede candidatarse para ser presidente nuevamente, sino que tiene que esperar al menos un término. Y igualmente la Constitución prohíbe que después de 2 veces que haya sido presidente alguien, ya no puede volver a ser presidente. Entonces, en este caso, el presidente Daniel Ortega, por las 2 situaciones, está inhibido de ser candidato a presidente de la República, porque ya fue en los años 80 y porque actualmente es el presidente. Pero bueno, él recurrió de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de su partido, en una sesión relámpago, sorpresiva, de la Sala Constitucional, resolvieron que la Constitución iba contra los derechos humanos de este ciudadano. Y por lo tanto ahora el Consejo Supremo Electoral ha admitido la inscripción y el registro del actual presidente como candidato a la presidencia. El tercer punto que quería señalar es la centralización del poder. En Hagamos Democracia, casualmente, fuimos el promotor de la ley de participación ciudadana, que quiero destacar 2 cosas de esta ley. Uno es el hecho de que 5,000 ciudadanos con 5,000 firmas se puede introducir una iniciativa de ley ante el Congreso. Antes de eso, únicamente a través de un diputado se podía introducir una iniciativa de ley. Ahora no, ahora es recogiendo esta firma. Además, con esta ley de participación ciudadana se conformaron los consejos de desarrollo municipal y los consejos de desarrollo departamental. Los municipales lo que son es que todos los actores de la economía y de lo social de las localidades se puedan juntar junto con la autoridad local y desarrollar planes de desarrollo locales y planes de desarrollo departamentales y obviamente incidir en las políticas públicas. Hoy en día el Poder Ejecutivo le está haciendo caso omiso, no sesiona del todo con estos consejos
y más bien ha constituido los consejos del poder ciudadano. Y esto me trae, pues obviamente muy familiar, como Daniel dijo, el quinto poder. Obviamente en nuestra Constitución el presidente actual no ha podido hacer los cambios constitucionales porque fue electo únicamente con el 38% de los votos. O sea, no tiene mayoría, pero sí se les está arreglando para poderse salirse con la suya y lograr todas estas situaciones que les estoy describiendo. Como punto número 4, me quiero referir al negocio familiar del ALBA. Aquí, además de los fondos que puedan venir, que ya Daniel describió que es un 60% de la factura petrolera que se va a los diferentes países, en Nicaragua, al igual que otros países como Honduras y no sé si en el caso de Guatemala, contamos con la política de que compramos la factura petrolera, se paga contra documentos, o sea, en efectivo el 50%, 25% de esta se paga en 3 meses y el último 25% se vuelve en deuda oficial de país. En el caso de Nicaragua, este arreglo no ha sido ratificado por la Asamblea, ni siquiera se llevó a esa instancia y por lo tanto, en el caso de Nicaragua es un negocio familiar. Ese 25% de deuda de país es efectivo libre que utiliza igual en su chequera Daniel Ortega para beneficio de su partido. Y ya, pues, como les digo, ni siquiera de su partido, sino en el aspecto familiar, porque se han vuelto él y su esposa Rosario Murillo en los dueños no solo del partido, sino hoy en día de muchos negocios, como sería el caso del quinto punto que quiero referirme, que es a la expresión, a la libertad de expresión. Ya ellos, como se han vuelto millonarios, han podido adquirir no solo hoteles, empresas ganaderas, empresas turísticas, pero también canales de televisión. Y casualmente al caso que me quería referir es al caso del Nuevo Diario. El Nuevo Diario es un periódico impreso, un diario, y al igual que La Prensa, son los dos periódicos principales. La Prensa proviene más del Partido Conservador, un poco más de derecha. El Nuevo Diario, irónicamente, proviene del sandinismo, pero hoy en día es una izquierda moderada, izquierda centro, que está siendo sumamente crítico al gobierno actual por el retroceso en la democracia. Lo que les quería contar es que por la falta de publicidad de las empresas que temen que el gobierno tome represalias contra ellos por publicitarse, y obviamente todos los anuncios públicos del gobierno los han extraído, el periódico está en una situación económica muy difícil, al punto que iba a tener que cerrar, estaba despidiendo el 25% de su personal. Desde hace 3 días se venía rumorando que la familia Ortega iba a adquirir el periódico, pero hoy obtuvimos la noticia positiva, formidable, de que 2 grupos empresariales, por un lado la familia o el grupo Pelas y por el otro lado el grupo Ortiz, que es el Banpro, que también tiene bancos a nivel regional, han adquirido la mayoría de las acciones para que este periódico continúe activo. Así que eso más bien es una noticia positiva que quería celebrar con ustedes, para que también nos sirva ejemplo de casualmente la responsabilidad social empresarial que tenemos, no solo con nuestra comunidad, sino también la responsabilidad moral que tenemos para con nuestros hijos, que es la patria o la región que queremos heredarle. Muchísimas gracias por haber
me he permitido compartir con ustedes. Y quisiera comentarles que la Asociación de Gerentes de Guatemala es un foro abierto de discusión que lo que busca es la formación cívica, compartir con los ciudadanos guatemaltecos ideas, experiencias que ayuden a nuestra Guatemala a construirla como un mejor país. Lo que hacemos es un foro abierto, un espacio de discusión en forma de panel y buscamos traer diferentes personas de diferentes países, de Guatemala por supuesto y de diferentes lugares que puedan compartir sus experiencias y que les extendemos invitaciones para que compartan. AGG tiene 30 años aproximadamente de hacer foros que buscan contribuir con la democracia guatemalteca, contribuir con la construcción de un mejor país, y es una asociación que su carácter es de formación y de entrenamiento principalmente gerencial, y cada 4 años extiende su actividad para contribuir más ampliamente con la formación cívica para que todos los guatemaltecos estemos mejor informados, mejor preparados para emitir un voto consciente, discutido y velando por el futuro de nuestro país. Quisiera agradecer a cada uno de los panelistas por haber venido a Guatemala. Espero que los sigamos atendiendo bien y que hayan ustedes también aprendido de toda esta discusión. Joel Hirst, Roberto Bendaña, Daniel Ceballos, Julio César Cabrera, muchas gracias por compartirnos sus experiencias, son muy valiosas, han sido muy interesantes. De aquí la idea es que cada quien tome sus ideas, sus conclusiones y que sigamos construyendo cada día un mejor país. Un agradecimiento especial a Carlos Ponce por tu moderación, hiciste un muy buen trabajo, creo que los temas son emocionantes, creo que los temas son interesantes a todo el público y toda la audiencia que nos escucha por Guatevisión, por Emisoras Unidas, les enviamos un caluroso saludo en nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala y los invitamos a degustar de un cóctel. Muy buenas noches y gracias a todos. Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala.